¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien. Y ahora pues vamos a mostrar tres diferentes administradores de base de datos para MariaDB. Son administradores gráficos como lo han estado pidiendo en los comentarios. Y el primero que vamos a mostrar es el Heidi SQL, que es el que viene por default. Por ejemplo, cuando instalamos nosotros el MariaDB ya viene integrado este administrador gráfico de SQL. Por ejemplo, aquí nos vamos a conectar a la instancia que creamos antier. Le damos a abrir y aquí están todas las bases de datos. A mí lo que me gusta de Heidi SQL que cuando vamos a levantar bases de datos grandes, automáticamente te da la opción para correr por partes el query, y aunque esté muy grande la base de datos, pues simplemente la va como particionando. También si en caso de que tenga errores le podemos quitar esta opción, y si tiene un error en un registro simplemente se lo brinca y continúa. Por ejemplo, vamos a levantar nosotros una base de datos. Por ejemplo, aquí en el proyecto de JC Post 2021 tenemos esta base de datos que no está tan pesada realmente, pero nos va a servir de ejemplo. Vamos a descargarlo. Aquí bajamos todo el proyecto, lo descomprimimos aquí en el escritorio y vamos a levantar esta base de datos. Primero que nada necesitamos crear aquí una base de datos. Ya tenemos estas 4, pero son de sistema, así que nos vamos aquí a clic derecho, aquí al servidor, crear nuevo, base de datos. Le vamos a poner post y vamos a escoger aquí el UTF-8, sería este UTF-8 Spanish 2, aunque está el MB3. Se supone que es mejor, pero por si las dudas escogemos el, bueno, realmente no viene el UTF-8 normal, así que vamos a escoger este. Le damos a aceptar y aquí ya nos trae por default el query. Le pone create database post y pues la intercalación. Le damos a aceptar, seleccionamos la base de datos y le damos cargar archivo SQL. Y aquí está, cargamos este archivo. Le damos a abrir y aquí nos dice realmente autodetectar codificación de archivo. Le damos que sí y nos sale este error, aunque ya lo puso aquí. Vamos a darle correr y ahí lo va a correr. Ya corrió la base de datos, perdón, el query. Ya están levantadas todas las tablas aquí. Aquí están ya todas las tablas. Y bien, por ejemplo, si le hacemos una tabla a usuarios, select from usuarios, le damos correr. Creo que aquí es con F9. Aquí nos sale el resultado y de aquí mismo podemos cambiar información. Nomás le damos, por ejemplo, al campo que queremos modificar, le damos enter y ya ahí lo cambió. Ahí está, ahí como pueden ver le cambió el usuario. Y bien, el siguiente programa que más utilizo vendría siendo el dbviewer. Este pues ya lo uso para el día a día, ya que me permite conectar a diferentes bases de datos, o sea, diferentes controladores. Por ejemplo, aquí pueden ver que tiene MariaDB, MySQL, ODBC, PostgreSQL, SQL Server. También tiene el que he usado yo es el Firebird, vendría siendo este. También tiene el de Progress, el del OpenEdge. Esos son los tres diferentes que he usado. También tiene el SQLite. Y bien, para conectarnos aquí al MariaDB, nomás nos conectamos aquí, le ponemos el puerto, aquí le vamos a poner 3317, le tenemos que poner la base de datos, le ponemos post y la contraseña que le pusimos. Vamos a ver cuál era, que no recuerdo bien. La contraseña que le pusimos era este, o es todavía. Le damos copiar, nos vamos al Workbench, le damos pegar y le damos aquí en probar conexión y dice está conectado. Lo que me gusta de esta herramienta es que si no tiene el controlador, lo descarga. También es compatible con Linux, Windows y Mac, ya que está hecho en Java. El único inconveniente es que consume un poco más de memoria RAM. Vamos a ver cuánto consume. Nos vamos a rendimiento o procesos. Vamos a buscar en procesos el dbviewer o vamos a ordenarlo por memoria. Como pueden ver, es el segundo que más consume 236 megabytes, pero si tienen memoria no hay
no debe de haber ningún problema. Le dan finalizar y aquí nos trae pues todas las bases de datos. En este caso es post, o la única que le pusimos realmente. Está también la de sys, la de user por alguna razón no la puso, pero aquí ya están todas las tablas. Por ejemplo, le podemos hacer un select from a bitácora, a la tabla bitácora, y aquí es con al enter, perdón, es con control enter. Ah, caray, dice que no hay ni una activa, que no hay conexión activa. Entonces le seleccionamos aquí, le damos control F3 y nos crea aquí el script para empezar a correr código. Le ponemos select from usuarios o bitácora, control enter y ya nos trae aquí toda la información. Aquí también le podemos cambiar directamente a los datos. Por ejemplo, le ponemos admin, le damos enter y aquí le podemos dar guardar y ahí ya guarda la información. A diferencia de Heidi SQL, aquí no te lo cambia al darle enter, sino que le tienes que poner admin, le ponemos admin otra vez, admin, y si se dan cuenta le cambia el color aquí y lo va a guardar realmente ya que le den aquí guardar o control S. La desventaja que yo le veo a dviewer es que no me permite crear pues portal. Sí, ya permite en la versión nueva. Trae este que se llama DOM Database. Antes no lo traía, pero ya lo tiene. Y ya por último está el Workbench. Este programa fue el primero que usé desde la universidad. Fue el primer amor de muchos, creo que el mío también. Y también funciona tanto en Linux como en Windows y en Mac. Realmente nunca he probado Mac. No me he visto en la necesidad de comprar. Tampoco en la disponibilidad. No lo ocupo y tampoco dispongo para comprarlo. Bien, hacemos aquí la conexión. Le ponemos conexión localhost o máquina virtual, como ustedes le quieran poner. Máquina virtual, no sé por qué dije máquina virtual, o máquina local. Aquí ya tenemos el hostname, nomás le ponemos el 3317, usuario root, le ponemos la contraseña en el vault, le damos OK y vamos a probar la conexión. Dice incompatible, como que no es compatible con el MariaDB. Bueno, sí es compatible, sí se va a conectar, pero fue testeado para la versión 5.6, 5.7 y 8 de MySQL, no para la versión de MariaDB 10, pero igual si se conecta. Aquí está, le damos doble clic, le ponemos no mostrar este mensaje y ahí está. Ya podemos correrle queries. Aquí nos vamos a esquemas y aquí está la base de datos. Le damos doble clic y le hacemos un select from bitácora. Aquí no recuerdo cómo, creo que es con F5 o F10 o F9, no recuerdo con qué se ejecuta. También es con control enter y pues también nos permite modificar directamente. Simplemente le modificamos y le damos guardar aquí. Este es para exportar. Creo que nomás es igual. Le tenemos que dar aquí aplicar y ahí está. Ahí hace el cambio. Si se dan cuenta, si le damos aplicar, te trae aquí el query que va a hacer. Y aquí pueden aprender muchas cosas ustedes, a los que van empezando, de cómo se ejecuta manualmente el query. Aquí, que yo recuerde, le tienen que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, aquí en administración tienen que buscar el MySQL Tool para poder exportar y exportar base de datos, ya que por default no viene. Me estoy trabando, y eso que es temprano. Y bien, ¿qué otra cosa le tienen que mover? Aquí general SQL Editors, le tienen que cambiar los segundos de timeout, ya que si una consulta dura más de 2 minutos pues se va a detener. Saludos amigos, pues sería todo. Espero que les sirva y les sea útil este video y no olviden comentar. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse y adiós. Hierro pariente.